Estás a punto de embarcarte en un viaje fascinante y revelador hacia uno de los conflictos más complejos y duraderos de la historia moderna: el choque entre India y Pakistán. No lo creerá, la historia oculta del conflicto entre India y Pakistán no es solo un título intrigante, sino una invitación a explorar las capas ocultas de una rivalidad que ha dado forma a la geopolítica del sur de Asia. Con profundas raíces en cuestiones de identidad, religión y territorio, este conflicto es un mosaico de historias humanas, decisiones políticas y acontecimientos históricos que siguen impactando millones de vidas. Prepárese para desafiar sus percepciones mientras revelamos hechos sorprendentes y poco conocidos que van más allá de las narrativas convencionales. Este vídeo no solo ilumina el pasado, sino que también ofrece ideas sobre cómo podemos, juntos, construir un futuro más pacífico. ¿Estás listo para descubrir qué hay realmente detrás de los titulares? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tardará un segundo. En medio de un paisaje vibrante y diverso, el subcontinente indio emerge como un mosaico de culturas, tradiciones e historias. Es una región donde la curiosidad por los países se convierte en fascinación, y cada rincón susurra historias de tiempos antiguos. Imagínese caminando por calles que alguna vez fueron testigos de imperios gloriosos, donde cada piedra parece guardar secretos de épocas pasadas. Esta tierra, rica en espiritualidad y sabiduría, es también escenario de profundas divisiones y conflictos que moldearon su destino. No se puede subestimar la importancia histórica y cultural de la India. Desde la época de los Vedas hasta el florecimiento de grandes dinastías como los Guptas y los Mughals, la India siempre ha sido un centro de innovación y aprendizaje. Aquí, la curiosidad del país se manifiesta en sus idiomas, música y danzas, cada una de las cuales cuenta una historia única. Sin embargo, este tapiz cultural también fue escenario de tensiones, especialmente entre comunidades religiosas que plantaron semillas de discordia que germinarían en futuros conflictos. Los antecedentes del conflicto entre India y Pakistán son complejos y están arraigados en una historia de colonización y resistencia. Durante el dominio británico, la India no era solo un campo de batalla físico, sino ideológico. Los movimientos de independencia estaban hirviendo, liderados por figuras icónicas como Gandhi y Nehru, que inspiraron a millones con sus visiones de libertad. Sin embargo, las tensiones entre hindúes y musulmanes estaban aumentando, preparando el terreno para la dolorosa división que se avecinaba. A medida que profundizamos en esta narrativa, prepárese para un viaje a través de tiempos turbulentos, donde cada evento se conecta con el siguiente como un río que fluye sin fin. Exploremos cómo estas raíces históricas se entrelazan para formar la base de uno de los conflictos más persistentes del mundo moderno. Y a medida que avancemos, tenga en cuenta su curiosidad sobre los países, ya que será la clave para desbloquear los misterios que le esperan. La era colonial británica en la India fue un periodo de profunda transformación, tanto social como económica, que moldeó el futuro de la región de maneras inesperadas. Los británicos, con su insaciable deseo de control, impusieron políticas que explotaron las riquezas naturales y humanas del subcontinente. La curiosidad por países como la India, ricos en especias y tejidos, llevó a los colonizadores a establecer un dominio que duraría casi 200 años. Esta presencia extranjera, si bien trajo infraestructura y modernización en algunas áreas, también sembró divisiones y tensiones entre las diferentes comunidades que habitaban la región. Durante este periodo, surgieron movimientos independentistas que buscaban liberar a la India de las garras del imperialismo. Surgieron líderes visionarios como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, que inspiraron a millones con sus ideas de no violencia y autodeterminación. La curiosidad del país se manifestó en las calles,
donde las protestas pacíficas y la desobediencia civil se convirtieron en poderosas herramientas contra la opresión colonial. Sin embargo, a medida que crecía el fervor nacionalista, también crecían las tensiones entre hindúes y musulmanes, alimentadas por las políticas británicas de divide y vencerás. Las tensiones religiosas se intensificaron, creando un ambiente de desconfianza y miedo entre las comunidades. Los británicos, al darse cuenta de la fragilidad de la unidad india, a menudo exacerbaron estas divisiones para mantener su control. La curiosidad por los países divididos por religión y cultura se convirtió en una dolorosa realidad a medida que comenzaron a surgir incidentes de violencia sectaria. Estos conflictos internos plantaron las semillas de un futuro incierto, donde la coexistencia pacífica parecía cada vez más lejana. Mientras el mundo observaba, la India se encaminaba lentamente hacia una partición inevitable. Las raíces históricas de este conflicto son un poderoso recordatorio de cómo las decisiones pasadas pueden repercutir a través de los siglos y moldear los destinos de naciones enteras. A medida que avancemos en el siguiente capítulo de esta historia, veremos cómo estas tensiones culminaron en uno de los acontecimientos más significativos del siglo XX, la partición de 1947. El año 1947 marcó un punto de inflexión en la historia del subcontinente indio, cuando la partición se convirtió en un hito que separaría no solo tierras, sino también corazones. La decisión de dividir a la India en dos naciones soberanas, India y Pakistán, fue impulsada por intensas presiones políticas y religiosas. La curiosidad por los países divididos según líneas arbitrarias se ha convertido en una dolorosa realidad para millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad en un nuevo país. Esta migración masiva, una de las más grandes de la historia, resultó en tragedias humanas inimaginables, con familias separadas y comunidades enteras desarraigadas. El proceso de división del territorio, supervisado por el último virrey británico, Lord Mountbatten, fue apresurado y a menudo caótico. Las fronteras se trazaron apresuradamente sin la debida consideración de las complejidades culturales y religiosas de la región. La curiosidad del país, que alguna vez unió a las naciones bajo un rico tejido cultural, ahora se convirtió en una fuente de dolor y conflicto. Millones de hindúes, sikhs y musulmanes cruzaron las nuevas fronteras, enfrentándose a menudo a violencia y persecución en el camino. Se estima que alrededor de 1 millón de personas perdieron la vida durante este tumultuoso período. El nacimiento de dos naciones independientes, India y Pakistán, trajo consigo esperanzas de un nuevo comienzo, pero también inmensos desafíos. Mientras India luchaba por establecerse como una república laica, Pakistán nació con la identidad de un Estado islámico. La curiosidad por los países que emergen de conflictos tan profundos es inevitable, ya que ambos enfrentaron la monumental tarea de construir su futuro en medio de ruinas y resentimiento. Las consecuencias de la partición aún resuenan hoy en día, y Cachemira se ha convertido en una de las regiones más disputadas del mundo. A medida que profundizamos en la historia, nos espera la Primera Guerra Indo-Pakistaní, un conflicto que surgiría casi inmediatamente después de la partición, marcando el inicio de una serie de disputas que continúan marcando las relaciones entre estos dos países hasta el día de hoy. Poco después de la partición, los recién formados India y Pakistán se vieron envueltos en un conflicto que definiría sus relaciones durante décadas. La disputa por la región de Cachemira, un territorio de incomparable belleza e importancia estratégica, se ha convertido en el epicentro de las tensiones. Gobernada por un Maharajá hindú, pero con una población mayoritariamente musulmana, Cachemira fue un punto de discordia desde el principio. La curiosidad sobre los países que luchan por territorios tan complejos se ve alimentada por historias de batallas
y diplomacia fallida. En octubre de 1947, las tribus respaldadas por Pakistán invadieron Cachemira, lo que llevó al Maharaja a pedir ayuda a la India, lo que provocó la primera guerra entre los dos países. Esta guerra, que duró hasta 1948, estuvo marcada por intensos combates en terreno montañoso y condiciones extremas. Se solicitó la intervención de las Naciones Unidas, lo que llevó a la implementación de un alto el fuego en enero de 1949. Se estableció la línea de control que dividió Cachemira entre India y Pakistán, pero sin resolver la disputa subyacente. La curiosidad del país, que observa cómo las naciones afrontan conflictos tan intrincados, se despierta ante esta división que persiste hasta el día de hoy. Este alto el fuego, aunque detuvo las hostilidades, no trajo una solución duradera. Solo congeló el conflicto. El impacto de este primer enfrentamiento fue profundo y dejó cicatrices en las relaciones entre Indo-Pak y que se manifiestan en una continua desconfianza y rivalidad. Para los habitantes de Cachemira, la guerra trajo una nueva realidad de ocupación militar e incertidumbre constante. La curiosidad por los países que viven en tales condiciones de conflicto continuo es un recordatorio de que las soluciones internacionales a menudo no logran abordar las causas profundas de los problemas. Mientras India y Pakistán intentaban reconstruir sus naciones, Cachemira seguía siendo una herida abierta que alimentaba sentimientos de injusticia y resistencia. A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo de esta saga, Cachemira sigue siendo el punto focal de tensiones, preparando el escenario para futuros conflictos. La importancia estratégica y emocional de este territorio dará forma a los acontecimientos que seguirán, mientras exploramos cómo las naciones han intentado, y a menudo fracasado, encontrar un camino hacia una paz duradera. Cachemira, con sus impresionantes paisajes y su compleja historia, sigue siendo el centro neurálgico de las tensiones entre India y Pakistán. Este territorio, codiciado por ambas partes, tiene un peso emocional y estratégico que pocos lugares en el mundo poseen. La curiosidad por los países que compiten en regiones tan llenas de significado es inevitable, especialmente si se considera el impacto humano y político. Cachemira no es solo una cuestión de fronteras, es una cuestión de identidad, donde cada lado reivindica una conexión histórica y cultural que parece inquebrantable. La vida bajo la ocupación en Cachemira está marcada por la incertidumbre y los desafíos diarios. La presencia militar es constante, y los conflictos en curso afectan profundamente a la población local, que vive en un estado de vigilancia y miedo. La curiosidad del país, que observa cómo las personas enfrentan tales adversidades, revela historias de resiliencia y resistencia. Los plebiscitos prometidos, que supuestamente permitirían a los habitantes de Cachemira decidir su propio destino, nunca se materializaron, dejando a muchos con un sentimiento de traición y frustración. Esta falta de resolución continúa alimentando el ciclo de violencia y descontento. No se puede subestimar la importancia estratégica de Cachemira. Situada en una ubicación geopolítica crítica, la región es vista como clave tanto para la seguridad como para la influencia regional. La curiosidad sobre los países que luchan por posiciones estratégicas se ve alimentada por historias de espionaje, alianzas y rivalidades. India y Pakistán, ambos con capacidad nuclear, mantienen una vigilancia constante sobre Cachemira, conscientes de que cualquier escalada podría tener consecuencias devastadoras. Esta tensión constante mantiene a la región en estado de alerta, donde el equilibrio de poder es siempre precario. Mientras nos preparamos para explorar el próximo capítulo de esta historia, la Segunda Guerra Indo-Pakistaní de 1965 se vislumbra en el horizonte. Este conflicto, impulsado por las mismas tensiones no resueltas en Cachemira, traerá nuevas batallas y desafíos, poniendo a prueba una vez más la resiliencia de las naciones
y su capacidad para buscar la paz en medio del caos. A mediados de la década de 1960, las tensiones entre India y Pakistán alcanzaron un nuevo clímax, que culminó en la Segunda Guerra Indo-Pakistaní de 1965. Este conflicto, alimentado por disputas no resueltas sobre Cachemira, fue desencadenado por una serie de escaramuzas a lo largo de la frontera. La curiosidad sobre los países que van a la guerra por territorios en disputa es inevitable, especialmente si se considera el impacto duradero de estas batallas. La guerra comenzó en abril cuando ambas partes se acusaron mutuamente de agresión, lo que provocó una escalada rápida e intensa. Las principales batallas tuvieron lugar tanto en Cachemira como en la región de Punjab, donde ambos ejércitos demostraron valentía y determinación. La guerra estuvo marcada por ataques aéreos y feroces combates terrestres, en los que cada bando buscaba imponerse al otro. La curiosidad del país, que observa cómo evolucionan las estrategias militares en tales conflictos, revela una historia de rivalidad e innovación. A pesar de la intensidad de los combates, ninguno de los bandos logró una victoria decisiva, lo que resultó en un punto muerto que solo reforzó las divisiones existentes. La guerra terminó en septiembre, tras la intervención de potencias internacionales. El papel de las potencias internacionales fue crucial para el alto el fuego. La Unión Soviética y Estados Unidos, preocupados por la posibilidad de un conflicto nuclear, presionaron a ambos países para que buscaran una solución pacífica. La curiosidad sobre los países que se convierten en peones en los juegos de poder globales es fascinante y muestra cómo la diplomacia puede ser a la vez una fuerza para la paz y una herramienta de manipulación. El Acuerdo de Tashkent, mediado por la Unión Soviética, se firmó en enero de 1966, pero dejó muchas cuestiones esenciales sin respuesta, perpetuando un ciclo de desconfianza y hostilidad. El siguiente capítulo de esta saga nos lleva a la siguiente década, donde surgen nuevas tensiones y desafíos que culminan con la guerra de 1971 y la creación de Bangladesh. Este periodo estará marcado por importantes cambios políticos y sociales, a medida que las naciones continúen navegando por las turbulentas aguas de sus complejas relaciones. En los años 70, el subcontinente indio se vio nuevamente sacudido por un conflicto, esta vez involucrando a Pakistán Oriental, que más tarde se convertiría en Bangladesh. La situación política y social en Pakistán Oriental se estaba deteriorando rápidamente y crecía el resentimiento contra el gobierno central de Islamabad. Esta región, aunque rica en cultura y recursos, se sintió marginada y explotada. La curiosidad sobre los países que enfrentan tales divisiones internas es naturalmente intensa, ya que refleja las complejidades de gobernar diversas naciones. En marzo de 1971, la situación estalló en violencia cuando Pakistán Occidental lanzó una brutal represión contra los movimientos independentistas en el este. La intervención india en el conflicto fue rápida y decisiva. Bajo el liderazgo de la primera ministra Indira Gandhi, la India decidió apoyar la lucha de Pakistán Oriental por la independencia por razones tanto humanitarias como estratégicas. La guerra relámpago que siguió duró solo 13 días, pero tuvo un profundo impacto en la geopolítica de la región. Country Curiosity, que analiza cómo intervienen las naciones en conflictos vecinos, revela cómo la India movilizó sus fuerzas armadas de manera efectiva, culminando con la rendición de las fuerzas pakistaníes en Dhaka en diciembre de 1971. Esta victoria no solo condujo al nacimiento de Bangladesh, sino que también alteró el equilibrio de poder en el sur de Asia. Las consecuencias de la guerra fueron significativas para todas las partes involucradas. Para Pakistán, la pérdida de Pakistán Oriental fue un golpe devastador que llevó a una reevaluación de sus políticas internas y exteriores. La curiosidad sobre los países que están experimentando tales transformaciones políticas es intensa
ya que involucran cuestiones de identidad nacional y supervivencia. Para Bangladesh, el desafío ahora era reconstruir una nación devastada por la guerra, que enfrentaba problemas como la pobreza, la infraestructura destruida y la necesidad de establecer una identidad nacional cohesiva. India, a su vez, surgió como una potencia regional, pero también enfrentó críticas internacionales por su intervención. Mientras nos preparamos para explorar los acontecimientos posteriores, se vislumbran la carrera armamentista y la era nuclear. El próximo capítulo pondrá de relieve nuevas preocupaciones y desafíos, a medida que India y Pakistán entran en una nueva fase de sus relaciones, marcada por una búsqueda de poder y seguridad en un mundo cada vez más incierto. A lo largo de los años 70 y 80, India y Pakistán entraron en una carrera armamentista que transformaría radicalmente su dinámica de poder. Motivados por la necesidad de seguridad y disuasión, ambas naciones se embarcaron en el desarrollo de armas nucleares. La curiosidad sobre los países que buscan un poder tan destructivo es inevitable, especialmente considerando las implicaciones globales. Para la India, la prueba nuclear de 1974, cuyo nombre en código es Buda Sonriente, fue un hito que marcó su entrada en el club de las potencias nucleares. Esta medida fue a la vez una demostración de fuerza y una respuesta a las amenazas percibidas en la región. Pakistán, por su parte, no se quedó atrás e intensificó sus esfuerzos para desarrollar sus propias capacidades nucleares. Bajo el liderazgo de científicos como Abdul Qadir Khan, el país aceleró su programa nuclear, que culminó en 1998 con las pruebas de Chagai. La curiosidad del país, que observa la escalada de las tensiones nucleares, revela cómo Pakistán veía sus armas nucleares como un ecualizador estratégico frente a una India militarmente superior. Esta carrera armamentista no solo aumentó las tensiones bilaterales, sino que también atrajo la atención y preocupación de la comunidad internacional, que temía un conflicto nuclear en el sur de Asia. Las pruebas nucleares de ambos países provocaron una importante respuesta internacional, incluidas sanciones económicas y presión diplomática. La doctrina de la disuasión nuclear, que se basa en la idea de que la amenaza de destrucción mutua disuade la guerra, se ha convertido en una parte central de la política de defensa de ambos países. La curiosidad sobre los países que viven bajo la sombra de las armas nucleares es intensa, ya que involucra cuestiones de seguridad, ética y supervivencia. Para muchos, la presencia de estas armas es un recordatorio constante de los riesgos asociados con la proliferación nuclear y la necesidad de mecanismos eficaces de control y diálogo. A medida que avanzamos hacia la siguiente etapa de esta historia, la diplomacia y los intentos de paz se convierten en un foco central. El próximo capítulo explorará cómo las naciones han intentado, a través de negociaciones y tratados, encontrar un camino hacia la coexistencia pacífica a pesar de las profundas divisiones y la desconfianza que persisten. Después de años de conflicto y tensión, la diplomacia ha surgido como una herramienta crucial en la búsqueda de estabilidad entre India y Pakistán. A lo largo de décadas se han realizado varios intentos de paz, con el objetivo de aliviar las hostilidades y encontrar soluciones viables a cuestiones pendientes, como la disputa sobre Cachemira. La curiosidad por los países que entablan negociaciones diplomáticas revela cómo acuerdos como los de Tashkent en 1966 y Simla en 1972 buscaban establecer un diálogo continuo. Estos acuerdos, aunque no resolvieron todas las disputas, sirvieron como hitos importantes en el intento de normalizar las relaciones bilaterales. Lamentablemente, muchas de estas iniciativas de paz fracasaron debido a la desconfianza mutua y a intereses divergentes. La curiosidad del país, que observa cómo las naciones enfrentan tales impases, resalta la complejidad de reconciliar las diferencias históricas y políticas.
Los incidentes de violencia y terrorismo a menudo han socavado los esfuerzos diplomáticos, provocando reveses y renovadas hostilidades. Sin embargo, la persistencia en buscar la paz refleja el reconocimiento de que el diálogo es la única manera de evitar conflictos catastróficos, especialmente en una región con capacidad nuclear. El papel de los mediadores internacionales también fue importante, y países como Estados Unidos y Rusia a menudo intervinieron para facilitar las negociaciones. La curiosidad por los países que actúan como mediadores en conflictos regionales revela cómo la diplomacia global puede influir en las relaciones bilaterales. Sin embargo, estas intervenciones no siempre han tenido éxito y a menudo chocan con cuestiones de soberanía y orgullo nacional. A pesar de los desafíos, la presencia de mediadores internacionales ayudó a mantener abiertos los canales de comunicación, incluso en los momentos más críticos. El siguiente capítulo de esta narrativa nos lleva a la insurgencia en Cachemira, un conflicto que continúa desafiando los esfuerzos diplomáticos y poniendo a prueba la resiliencia de las naciones involucradas. Este período se caracterizará por una lucha continua por la autonomía y el reconocimiento, en medio de un escenario de violencia y resistencia. Desde finales de los años 1980, Cachemira se convirtió en un campo de batalla de la insurgencia, donde los grupos militantes comenzaron a desafiar la autoridad india. Este movimiento insurgente, impulsado por décadas de resentimiento y promesas incumplidas, buscó la independencia o la fusión con Pakistán. La curiosidad sobre los países que enfrentan movimientos separatistas es intensa, ya que refleja las complejidades de la gobernanza y la identidad. La insurgencia en Cachemira estuvo marcada por ataques violentos, secuestros y emboscadas, creando un ciclo de violencia que parecía no tener fin. La respuesta militar india fue rápida y contundente, enviando tropas e imponiendo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, este enfoque a menudo ha exacerbado las tensiones, dando lugar a acusaciones de violaciones de derechos humanos y alimentando aún más la insurgencia. La curiosidad del país, que observa cómo las naciones abordan los conflictos internos, revela las dificultades para equilibrar seguridad y libertad. La fuerte presencia militar en la región ha transformado la vida cotidiana de los habitantes de Cachemira, que han llegado a vivir bajo un estado constante de vigilancia y miedo. Esta compleja situación sigue desafiando los intentos de encontrar una solución pacífica. El impacto sobre la población civil ha sido devastador, con miles de vidas perdidas y comunidades enteras desplazadas. La curiosidad por los países que enfrentan crisis humanitarias de este tipo es un recordatorio de la resiliencia humana frente a la adversidad. Las organizaciones no gubernamentales y los grupos de derechos humanos han documentado las dificultades que enfrentan los habitantes de Cachemira, destacando la necesidad urgente de diálogo y reconciliación. Sin embargo, el camino hacia la paz es complicado, con una desconfianza profundamente arraigada e intereses divergentes que siguen impidiendo el progreso. A medida que nos acercamos al siguiente capítulo de esta historia, el conflicto de Kargil de 1999 emerge como un nuevo punto de tensión. Esta confrontación, que se libra en las alturas heladas del Himalaya, traerá nuevos desafíos y lecciones, poniendo a prueba una vez más la capacidad de las naciones para buscar la paz en medio del conflicto. El conflicto de Kargil, ocurrido en 1999, se destacó como uno de los episodios más dramáticos y desafiantes en las relaciones entre India y Pakistán. Este enfrentamiento, que se libró en las alturas heladas del Himalaya, surgió cuando las fuerzas y militantes pakistaníes cruzaron la línea de control, ocupando posiciones estratégicas en Kargil, en el lado indio de Cachemira. La curiosidad sobre los países que enfrentan guerras en terrenos tan inhóspitos es fascinante, pues involucra no solo estrategias militares, sino también resistencia humana
ante condiciones extremas. India, sorprendida por la incursión, respondió con una importante operación militar para recuperar el territorio perdido. Las estrategias militares adoptadas durante el conflicto de Kargil fueron complejas y desafiantes, e implicaron operaciones a gran altitud que pusieron a prueba los límites de las fuerzas armadas de ambos países. La curiosidad del país, que observa cómo los ejércitos se adaptan a condiciones tan adversas, revela historias de valentía y sacrificio. India, con el apoyo de su fuerza aérea y artillería, finalmente logró desalojar a las fuerzas enemigas, pero no sin un costo significativo en vidas humanas. El resultado del conflicto, que duró alrededor de 2 meses, estuvo influenciado por la presión internacional que instó a Pakistán a retirar sus tropas. Las lecciones aprendidas del conflicto de Kargil fueron profundas y llevaron a ambos países a reevaluar sus estrategias de seguridad y defensa. La curiosidad por los países que buscan mejorar sus capacidades militares después de los conflictos es natural, especialmente si se considera el impacto de tales acontecimientos en la política y la diplomacia. Para la India, el conflicto reforzó la necesidad de una vigilancia constante a lo largo de la línea de control, mientras que Pakistán enfrentó críticas internas y externas por su conducción de las operaciones. Este episodio también destacó la importancia del diálogo y la diplomacia para evitar futuras escaladas. Continuando nuestro viaje a través de este complejo panorama histórico, el tema del terrorismo y la seguridad nacional emerge como una cuestión central. El próximo capítulo nos llevará a explorar cómo las naciones enfrentan las amenazas internas y externas, en un mundo donde la seguridad es una preocupación constante y creciente. En el escenario post-Kargil, el terrorismo ha surgido como una importante preocupación de seguridad para India y Pakistán, magnificando aún más las complejidades de sus relaciones. Ataques terroristas notables, como el ataque al Parlamento indio en 2001, han puesto de relieve la vulnerabilidad de las naciones a las amenazas internas y externas. La curiosidad sobre los países que enfrentan tales desafíos de seguridad revela cómo el terrorismo se ha convertido en un arma de desestabilización, que afecta no solo la seguridad nacional, sino también el tejido social. Estos ataques a menudo han dado lugar a nuevas tensiones, y cada parte acusa a la otra de apoyar y albergar a grupos militantes. Las relaciones entre los grupos militantes y el Estado se han convertido en un punto crítico de discordia, con acusaciones mutuas de apoyar el terrorismo transfronterizo. La curiosidad de un país que observa cómo los gobiernos abordan estas acusaciones pone de relieve la complejidad de las políticas internas y externas. Para la India, la lucha contra el terrorismo se ha intensificado, con mayores medidas de seguridad y operaciones de inteligencia mejoradas. Pakistán, por su parte, ha enfrentado presión internacional para actuar contra grupos militantes en su territorio, al mismo tiempo que enfrenta su propia insurgencia interna. Este ambiente de sospecha mutua complicó aún más los esfuerzos diplomáticos. Las medidas de seguridad y vigilancia se volvieron esenciales para ambos países mientras intentaban proteger a sus poblaciones e infraestructura crítica. La curiosidad sobre los países que invierten mucho en seguridad nacional es comprensible, ya que involucra cuestiones de libertades civiles y derechos humanos. Las tecnologías de vigilancia avanzadas, las patrullas fronterizas intensificadas y la cooperación internacional en materia de inteligencia se han convertido en parte de la vida cotidiana. Sin embargo, estas medidas a menudo han provocado debates sobre la privacidad y el equilibrio entre seguridad y libertad individual. A medida que continuamos explorando esta narrativa, el impacto económico del conflicto emerge como un tema de gran relevancia. El próximo capítulo examinará cómo décadas de tensiones y guerras han afectado las economías de ambos países, dando forma a sus trayectorias de desarrollo
y cooperación económica. Los conflictos prolongados entre India y Pakistán han dejado profundas huellas en sus economías, desviando recursos que podrían haberse invertido en desarrollo y bienestar social. Los costos militares y económicos de mantener grandes fuerzas armadas y participar en frecuentes guerras y escaramuzas son inmensos. La curiosidad sobre los países que priorizan el gasto militar en detrimento de otras áreas es natural, ya que plantea interrogantes sobre las oportunidades perdidas. Tanto India como Pakistán han enfrentado importantes desafíos económicos, con presupuestos nacionales a menudo sobrecargados por el gasto en defensa, en detrimento de sectores como la salud, la educación y la infraestructura. Las oportunidades de desarrollo perdidas son una consecuencia directa de las tensiones actuales. En un escenario alternativo de paz y cooperación, ambos países podrían haberse beneficiado de un crecimiento económico más sólido, aprovechando sus ventajas geográficas y demográficas. La curiosidad de un país que explora el potencial de colaboración económica revela cómo las políticas de conflicto a menudo impiden el progreso. La falta de cooperación comercial y económica bilateral ha restringido el crecimiento, impidiendo que la región aproveche plenamente sus capacidades de innovación y producción. Esta realidad pone de relieve la necesidad de un cambio de paradigma, en el que la paz sea vista como un catalizador de la prosperidad. A pesar de las dificultades, hay ejemplos de iniciativas que han intentado superar estas barreras, promoviendo el comercio y la cooperación económica. Se discutieron proyectos conjuntos en áreas como la energía y el transporte, aunque a menudo se vieron bloqueados por la desconfianza política. La curiosidad sobre los países que intentan superar sus diferencias a través de asociaciones económicas es inspiradora y demuestra que la cooperación todavía es posible. El potencial de un mercado común en el sur de Asia sigue siendo una visión atractiva, pero para concretarse requiere voluntad política y confianza mutua. De cara al futuro, las cuestiones de derechos humanos emergen como un tema igualmente importante. El próximo capítulo nos llevará a explorar cómo los conflictos han afectado a las poblaciones civiles, destacando la necesidad de proteger los derechos humanos y la dignidad en medio de la agitación política. Los conflictos entre India y Pakistán no solo han moldeado la política y las economías, sino que también han tenido un impacto devastador en los derechos humanos en la región. La violencia contra los civiles, a menudo atrapados en el fuego cruzado, es una realidad dolorosa que ha persistido durante decenios. La curiosidad sobre los países que enfrentan tales desafíos humanitarios es intensa, ya que involucran historias de sufrimiento y resiliencia. Son comunes los informes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y por grupos militantes, lo que pone de relieve la urgente necesidad de proteger a las poblaciones vulnerables. Estas violaciones no solo perpetúan el ciclo de violencia, sino que también socavan la confianza en las instituciones estatales. Las desapariciones y las detenciones arbitrarias son otra faceta oscura de los conflictos, especialmente en la región de Cachemira. Las familias viven en la incertidumbre, sin saber la suerte de sus seres queridos, mientras que las detenciones sin juicios justos se han convertido en una práctica común. La curiosidad de un país que observa cómo se protegen o violan los derechos humanos en tiempos de conflicto resalta la importancia de un poder judicial fuerte e independiente. Las organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, desempeñan un papel crucial a la hora de documentar estas violaciones y presionar por justicia y reformas. Sin embargo, sus esfuerzos a menudo enfrentan resistencia y represión. El papel de las ONG y de la comunidad internacional es fundamental en la promoción y defensa de los derechos humanos. La curiosidad sobre los países que colaboran con organizaciones internacionales para mejorar sus prácticas de derechos humanos es inspiradora, ya que demuestra que el cambio es posible.
Estas entidades trabajan para brindar asistencia humanitaria, educar a las comunidades sobre sus derechos y presionar a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones internacionales. Sin embargo, la eficacia de estas iniciativas depende de la voluntad política y del compromiso genuino de las autoridades de priorizar los derechos humanos. A medida que continuamos nuestra exploración, la cultura y la identidad emergen como temas centrales. El próximo capítulo examinará cómo la diversidad cultural y religiosa de la región influyó tanto en los conflictos como en los esfuerzos de reconciliación, destacando el poder de la cultura como fuerza de unidad y división. La cultura y la identidad desempeñan papeles clave en la configuración de las relaciones entre India y Pakistán, actuando como fuerzas unificadoras y divisorias. La influencia de la religión y la cultura es profunda, y ambas naciones comparten una rica herencia de tradiciones, idiomas y prácticas artísticas. La curiosidad sobre los países que tienen tales vínculos culturales es intensa, ya que revela cómo la historia y la identidad moldean la percepción y la política. Sin embargo, esas mismas conexiones culturales también han sido fuentes de conflicto, exacerbando las tensiones religiosas y étnicas que han persistido durante generaciones. Las interacciones culturales, a pesar de las divisiones políticas, continúan floreciendo, creando puentes de entendimiento y cooperación artística. Los festivales, la música, el cine y la literatura son áreas donde el intercambio cultural trasciende las fronteras, promoviendo un sentido de unidad y aprecio mutuo. La curiosidad del país por explorar estas áreas de colaboración resalta el potencial de la cultura como una poderosa herramienta para la reconciliación. Las iniciativas culturales, como los festivales de cine y las exposiciones de arte, sirven como plataformas para el diálogo y el intercambio de ideas, ayudando a disipar estereotipos y prejuicios. Han surgido movimientos por la paz y la reconciliación, inspirados por líderes religiosos y comunitarios que buscan promover la armonía entre diferentes grupos. La curiosidad por los países que adoptan la cultura como medio para promover la paz revela cómo el arte y la espiritualidad pueden superar las divisiones políticas. Estos movimientos, a menudo liderados por jóvenes y artistas, trabajan para crear narrativas de empatía y comprensión, desafiando la retórica del odio y la división. Muestran que, si bien las diferencias culturales pueden explotarse con fines políticos, también pueden celebrarse como fuentes de fuerza y unidad. A medida que continuamos este viaje histórico, la atención se centra en la juventud y el futuro de la región. El próximo capítulo examinará cómo las nuevas generaciones están dando forma al destino de sus naciones, enfrentando desafíos y oportunidades en un mundo cada vez más interconectado. Los jóvenes de la India y el Pakistán representan una fuerza vital y transformadora que lleva consigo la esperanza de un futuro más pacífico y próspero. Con una población joven en crecimiento, ambos países enfrentan el desafío y la oportunidad de canalizar esta energía hacia el desarrollo y la innovación. La curiosidad sobre los países que tienen tal potencial demográfico es grande, ya que a menudo se considera que la juventud es la clave para superar los legados del pasado. Los jóvenes están cada vez más conectados globalmente, expuestos a nuevas ideas y perspectivas que pueden ayudar a dar forma a una nueva era de cooperación y entendimiento. Los movimientos estudiantiles y el activismo juvenil han desempeñado papeles cruciales en la promoción del cambio social y político. Los líderes jóvenes emergen como voces poderosas que abogan por causas como la justicia social, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. La curiosidad de un país que observa a la juventud como motor de cambio resalta cómo estos movimientos pueden influir en las políticas y actitudes. En ambos países, los jóvenes están desafiando las normas tradicionales, cuestionando a las autoridades
y buscando crear sociedades más justas e inclusivas. Este activismo es un testimonio del poder de la juventud para transformar los desafíos en oportunidades. A pesar de las dificultades, existe una sensación palpable de esperanza en un futuro pacífico. Los jóvenes, con su voluntad de diálogo y reconciliación, están desempeñando un papel clave en la construcción de puentes entre comunidades divididas. La curiosidad por los países que promueven la paz a través de sus nuevas generaciones es inspiradora, ya que demuestra que el cambio es posible. Los programas de intercambio, las iniciativas de paz y las colaboraciones académicas están ayudando a cultivar una mentalidad de cooperación y respeto mutuo, allanando el camino para una coexistencia más armoniosa. De cara al futuro, el papel de los medios de comunicación emerge como un tema central a explorar. El próximo capítulo analizará cómo la cobertura de los medios y las redes sociales influyen en las percepciones y narrativas públicas del conflicto y la paz, dando forma a las relaciones entre estas naciones de maneras profundas e inesperadas. Los medios de comunicación desempeñan un papel central en la configuración de las percepciones públicas y la dinámica de las relaciones entre India y Pakistán. La cobertura del conflicto por parte de los medios locales e internacionales tiene el poder de intensificar las tensiones o promover la paz, dependiendo de cómo se moldeen las narrativas. La curiosidad por los países que viven bajo constante escrutinio mediático es comprensible, ya que los medios pueden tanto informar como manipular. En tiempos de crisis, la forma en que se informan los acontecimientos puede influir en la opinión pública, alimentando sentimientos nacionalistas o, alternativamente, fomentando el diálogo y la comprensión. La propaganda y la desinformación son desafíos importantes que complican aún más el panorama de los medios. Ambos países han utilizado los medios de comunicación para promover sus propias versiones de los acontecimientos, a menudo distorsionando los hechos para adaptarlos a sus agendas políticas. La curiosidad de un país que observa la manipulación de la información resalta la importancia del periodismo ético y la verificación de datos. La desinformación no solo exacerba los conflictos, sino que también crea barreras al entendimiento mutuo, lo que socava los esfuerzos de paz. La lucha contra las noticias falsas y la promoción de medios responsables son esenciales para construir narrativas más equilibradas. El papel de las redes sociales en la era digital ha ampliado aún más el alcance y el impacto de los medios. Plataformas como Facebook, Twitter y YouTube se han convertido en escenarios donde se desarrollan en tiempo real narrativas de conflicto y paz. La curiosidad sobre los países que utilizan las redes sociales para influir en la opinión pública es intensa, ya que estas plataformas ofrecen tanto oportunidades como desafíos. Permiten que se escuchen las voces marginadas, pero también facilitan la rápida difusión de información errónea. La capacidad de las redes sociales para movilizar apoyo a causas y movimientos por la paz es un fenómeno poderoso, pero requiere una gestión cuidadosa para evitar abusos. En nuestro viaje en curso, los acontecimientos recientes y los cambios políticos emergen como un tema importante. El próximo capítulo explorará cómo las reformas políticas y la evolución de las relaciones diplomáticas están dando forma al presente y al futuro de las interacciones entre India y Pakistán, ofreciendo nuevas perspectivas y desafíos. En los últimos años, India y Pakistán han experimentado cambios políticos significativos que han impactado sus relaciones bilaterales de manera compleja. Las reformas políticas y los cambios de liderazgo en ambos países han dado forma a nuevos enfoques para cuestiones de larga data como la disputa sobre Cachemira. La curiosidad por los países que enfrentan transiciones políticas es intensa, ya que estos cambios a menudo traen nuevas esperanzas y desafíos. En India, las políticas internas se han centrado en fortalecer la seguridad y la soberanía,
mientras que en Pakistán se han realizado esfuerzos para estabilizar la economía y mejorar la gobernanza. Estos cambios reflejan un deseo de progreso, pero también generan tensiones que deben gestionarse con cuidado. Las nuevas políticas hacia Cachemira, especialmente después de que la India revocara el estatus especial de la región en 2019, han generado una ola de reacciones internacionales y regionales. La curiosidad de un país que observa estos acontecimientos pone de relieve cómo las decisiones políticas pueden tener repercusiones de gran alcance. Pakistán, a su vez, respondió intensificando su diplomacia internacional y buscando apoyo para su posición sobre Cachemira. Estos cambios políticos no solo afectan las relaciones bilaterales, sino que también influyen en la dinámica regional. Y potencias como China y Estados Unidos siguen de cerca los acontecimientos. Las actuales relaciones diplomáticas entre India y Pakistán siguen siendo un delicado acto de equilibrio. La curiosidad por los países que mantienen relaciones diplomáticas complejas es comprensible, ya que implican estrategias de cooperación y contención. Si bien se están haciendo esfuerzos por reanudar el diálogo y las negociaciones, la desconfianza mutua y las preocupaciones en materia de seguridad siguen siendo obstáculos importantes. Las iniciativas de fomento de la confianza, como los acuerdos de alto el fuego y la cooperación en áreas de interés mutuo, son pasos importantes, pero requieren un compromiso continuo y genuino de ambas partes para lograr resultados sostenibles. Ahora que la atención se centra en la perspectiva internacional, el próximo capítulo examinará el papel de las Naciones Unidas y otras organizaciones globales en la mediación y resolución de conflictos, explorando cómo se puede fortalecer la cooperación regional para promover la paz y la estabilidad en el sur de África. La dinámica entre India y Pakistán no ocurre de forma aislada, sino que está fuertemente influenciada por actores y organizaciones internacionales. El papel de las Naciones Unidas ha sido central al tratar de mediar en la paz y resolver disputas, especialmente en relación con Cachemira. La curiosidad por los países que están bajo la atenta mirada de las organizaciones internacionales es comprensible, ya que estas instituciones a menudo actúan como árbitros en conflictos complejos. Las resoluciones del Consejo de Seguridad y las misiones de mantenimiento de la paz han buscado promover el diálogo y la seguridad en la región, aunque los resultados no siempre han sido duraderos. La efectividad de estas intervenciones depende del compromiso de las partes involucradas de adherirse a los acuerdos propuestos. La influencia de potencias como Estados Unidos, China y Rusia también es significativa en las relaciones entre India y Pakistán. Cada una de estas naciones tiene intereses estratégicos en la región, que van desde consideraciones de seguridad hasta alianzas económicas y geopolíticas. La curiosidad de un país que observa estas influencias externas pone de relieve la complejidad de las relaciones internacionales. Estados Unidos, por ejemplo, históricamente ha mantenido relaciones con ambos países, actuando a menudo como mediador en tiempos de crisis. China, por otro lado, tiene una alianza estratégica con Pakistán, mientras que Rusia busca mantener vínculos con India, creando un delicado equilibrio de poder en la región. La cooperación regional en el sur de Asia es otro aspecto crucial para la paz y la estabilidad. Iniciativas como la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, SAARC, tienen el potencial de promover el desarrollo económico y la integración política entre los países miembros, incluidos India y Pakistán. La curiosidad sobre los países que intentan fomentar la cooperación regional revela cómo estos esfuerzos pueden superar las divisiones históricas y promover un futuro más próspero. Sin embargo, la eficacia de estas iniciativas depende de la voluntad política de todas las partes involucradas de priorizar el bienestar regional por encima de intereses nacionales estrechos. A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo,
Las historias de esperanza y resiliencia emergen como tema central, destacando cómo las personas y las comunidades han trabajado incansablemente para promover la paz y la reconciliación en medio de décadas de conflicto. Este próximo segmento explorará ejemplos inspiradores de cooperación transfronteriza e iniciativas de base que buscan transformar los conflictos en oportunidades para un futuro mejor. En medio de décadas de conflicto y tensión, surgen historias inspiradoras de esperanza y resiliencia que iluminan el camino hacia un futuro más pacífico entre India y Pakistán. Narrativas de paz y reconciliación surgen de personas y comunidades que, a pesar de la adversidad, trabajan incansablemente para promover la armonía. La curiosidad por los países que, a pesar de sus diferencias, encuentran formas de coexistir pacíficamente es fascinante, ya que demuestra la capacidad humana para superar divisiones profundas. Ejemplos de cooperación transfronteriza, como proyectos conjuntos de desarrollo e iniciativas culturales, muestran que la paz es posible cuando existe un compromiso genuino con el diálogo y el entendimiento mutuo. Las iniciativas de paz de base han desempeñado un papel crucial en la construcción de puentes entre comunidades divididas. Organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y activistas han trabajado para crear espacios de encuentro y diálogo donde las personas puedan compartir sus experiencias y generar confianza. La curiosidad del país al observar estos esfuerzos resalta cómo el cambio puede comenzar a nivel local, con impacto potencial en todo el panorama nacional. Programas de intercambio cultural, talleres sobre la paz y proyectos educativos son algunas de las formas en que estas iniciativas promueven la reconciliación y el entendimiento entre las generaciones más jóvenes. Los ejemplos de cooperación transfronteriza también ofrecen lecciones valiosas sobre cómo transformar los conflictos en oportunidades para la asociación. Los proyectos conjuntos en áreas como salud, medio ambiente y tecnología tienen el potencial de beneficiar a ambos países, promoviendo el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida. La curiosidad sobre los países que pueden superar sus diferencias para trabajar hacia objetivos comunes es inspiradora, ya que muestra que la cooperación es una poderosa herramienta para la paz. Estos esfuerzos no solo contribuyen a la estabilidad regional, sino que también crean una base sólida para futuras colaboraciones en otras áreas de interés mutuo. A medida que nos acercamos al siguiente capítulo de esta narrativa, las lecciones aprendidas y los caminos hacia la paz se vuelven más visibles. Este segmento final explorará reflexiones sobre décadas de conflicto y propuestas para una paz duradera, destacando el papel esencial de la sociedad civil en la construcción de un futuro más armonioso para la región. Al reflexionar sobre las décadas de conflicto entre India y Pakistán, surgen lecciones valiosas que pueden guiar a las naciones hacia un futuro más pacífico. Una de las principales lecciones es la importancia del diálogo continuo y abierto, incluso en tiempos de tensión. La curiosidad por los países que logran mantener canales de comunicación abiertos, a pesar de las diferencias, es fundamental, ya que el diálogo es la base para la resolución de conflictos. La experiencia pasada demuestra que la diplomacia y la negociación son más eficaces que la fuerza militar para lograr soluciones duraderas. La voluntad de escuchar y comprender las preocupaciones de la otra parte es esencial para generar confianza y promover la reconciliación. Las propuestas y soluciones para una paz duradera deben centrarse en abordar las causas profundas del conflicto, en lugar de limitarse a tratar los síntomas. Cuestiones como la desigualdad económica, el acceso a los recursos y la representación política deben abordarse de manera integral. La curiosidad de un país que busca soluciones innovadoras a conflictos complejos pone de relieve la necesidad de enfoques integradores que involucren a todos los sectores de la sociedad.
Las iniciativas conjuntas de desarrollo económico, los programas educativos y los proyectos de infraestructura pueden crear interdependencias positivas que fomenten la cooperación y la paz. No se puede subestimar el papel de la sociedad civil en la promoción de la paz. Los grupos comunitarios, las organizaciones de base y los activistas tienen el potencial de influir en las políticas y prácticas gubernamentales, promoviendo una cultura de paz y tolerancia. La curiosidad por los países que empoderan a sus sociedades civiles para que desempeñen un papel activo en la consolidación de la paz es inspiradora, ya que muestra que el cambio puede venir de abajo hacia arriba. La educación para la paz y la inclusión social son herramientas poderosas para transformar actitudes y comportamientos, preparando el terreno para una convivencia pacífica y armoniosa. De cara al futuro, la conclusión de esta narrativa nos invita a considerar cómo se pueden aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de este viaje para promover un futuro mejor. Este último capítulo alentará la reflexión sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la paz, no solo en el sur de Asia, sino en todo el mundo, destacando la importancia de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Concluimos esta exploración en profundidad del conflicto entre India y Pakistán, con una reflexión sobre el futuro y las posibilidades que depara. La síntesis de los puntos principales discutidos a lo largo de esta narrativa revela un panorama complejo, pero no exento de esperanza. La curiosidad sobre los países que enfrentan desafíos tan complejos resalta la importancia de aprender del pasado para forjar un futuro más pacífico. La historia nos enseña que, aunque las divisiones puedan parecer insuperables, la voluntad colectiva de cambio puede transformar lo imposible en realidad. El compromiso con el diálogo, la diplomacia y la cooperación es esencial para abrir nuevos caminos hacia la paz. No se puede subestimar la importancia del diálogo continuo. Es a través de conversaciones abiertas y honestas que las naciones pueden superar la desconfianza y tender puentes de entendimiento. Es inspiradora la curiosidad de un país que valora la comunicación como herramienta de transformación, pues el diálogo es la clave para resolver disputas y construir relaciones duraderas. El futuro del sur de Asia depende de la capacidad de sus líderes y ciudadanos para entablar conversaciones significativas, dispuestos a llegar a acuerdos y encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, igualdad y respeto mutuo. Abundan las esperanzas y los desafíos para las generaciones venideras, pero la determinación de superar los obstáculos es un testimonio del espíritu humano. Las nuevas generaciones tienen el potencial de redefinir las narrativas de conflicto, promoviendo una cultura de paz y convivencia. La curiosidad por los países que invierten en sus jóvenes para liderar el camino hacia la paz es alentadora, ya que los jóvenes son los arquitectos del mañana. Invertir en educación, oportunidades económicas e inclusión social es esencial para capacitar a los jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio positivo, preparados para afrontar los desafíos del futuro con valentía y creatividad. Terminamos este viaje con una invitación a la reflexión y la acción. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la promoción de la paz, no solo en la región del sur de Asia, sino en todo el mundo. Que utilicemos el conocimiento adquirido para inspirar cambios, construir puentes y crear un legado de paz que resuene en las generaciones venideras. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado.
No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.